Buenas amigos solidaristas, ¿cómo se encuentran? Un gusto de verdad saludarlos, William Portugués, acompañándolos en esta primera edición de ASO TV, tu canal solidarista, porque su organización merece la información. Estamos iniciando esta nueva aventura, este nuevo producto diseñado particularmente para todo lo que es asociaciones solidaristas, para todos aquellos que se identifican con esta ideología y esta forma de vida. Pensamos en un producto que efectivamente lo que buscara era, pues obviamente, acercarnos a las asociaciones y darles la información que realmente requieren. No solo información, también acompañamiento, también consejos, experiencias, testimonios, todo eso que le permitirá a las asociaciones solidaristas evolucionar y ser mejores cada día. Y bueno, qué mejor manera de empezar esta aventura, este nuevo programa, con un invitado muy especial, a quien ya voy a tener el gusto de presentarlos y que yo sé que la gran mayoría de ustedes lo conoce, pero tenía que ser así. El tema como tal se las trae. Hoy transmitiendo desde las instalaciones de Fulser, acá en la zona industrial de Pavas, un lugar perfecto para que ustedes puedan venir y desarrollar aquí reuniones de trabajo, focus group. Realmente las condiciones de estas instalaciones se presta para que ustedes puedan desarrollar diferentes actividades con sus juntas directivas, con grupos de asociados, comités de trabajo y hasta inclusive asambleas virtuales y otro tipo de eventos. Así que están cordialmente invitados y agradecemos a la empresa Fulser por la oportunidad de poder hacer este primer programa desde sus instalaciones. Pues bien, sin más preámbulo, don Kendall Ruiz, licenciado Kendall Ruiz. Don William, un placer y gracias, qué honor arrancar el día de hoy siendo el primer invitado. Espero quedar a la altura de hablar de este tema tan polémico como el que hemos tenido en estos días. Y bueno, como lo tengas a bien, comenzar con el tema, conversar un poco de las solidaristas, que han sido las que se han visto muy afectadas, en ese 3% que han querido decir o minimizar, a mi criterio lo han querido minimizar, pero bueno, es un tema de importancia. Perfecto, y de verdad bienvenido, muchísimas gracias Kendall. A Kendall muchos lo conocen en el sector como un abogado especializado en muchos ámbitos, pero particularmente el que nos interesa lo que es en materia de solidarismo. Y bueno, ¿por qué solidarismo, Kendall? No, a mí el solidarismo me atrae muchísimo por la naturaleza, por lo que se hace, por su función social, cultural, educativa, el crecimiento patrimonial que pueden tener las personas y me ha atraído, ya me quedé enganchado, ya uno es solidarista, ya tiene la camiseta solidarista. No, y ese cariño particular por el solidarismo no solo ha quedado manifiesto en el acompañamiento que has dado a un montón de asociaciones, igualmente chats grupales en donde tu participación siempre es muy bien recibida y bastante constante, lo que habla mucho de tu desinterés por el compartir, por el brindar conocimiento y tratar de orientar de mejor manera a las asociaciones solidaristas, al punto de que inclusive ustedes mismos han trabajado en productos como el famoso libro de los 111 minutos, que no quería quedarme sin mencionarlo y traerlo conmigo acá, un producto realmente que deberían de tener todas las asociaciones, ni que se diga de la ley comentada por ustedes mismos, por Alejandra, tu señora, tu esposa, que también una abogada extraordinaria en el sector solidarista. ¿Esto los identifica? Sí, bueno, hemos estado trabajando con distintas obras como esta de los 111 mitos y algo tal vez que esta última obra tiene en particular que a mí me gusta es la participación femenina. En el sector solidarista yo creo que se ha olvidado la participación femenina. Es más, voy a hacer un pequeño llamado. Hay comisiones que se han formado para el tema de este tema de copeservidores y solo vi una mujer. Entonces eso ya una vez me hace ver que hay temas que no están y por eso esta última obra está hecha, hay 5 mujeres participando en la obra y además de esto Alejandra es la primera mujer que escribe y comenta una ley de asociaciones solidaristas y ellas son también las primeras obras que ellas sacan y es de solidarismo, entonces ellas también son expositoras, expertas, entonces yo creo que hacer un llamado a una obra como esta y también al empoderamiento femenino, a lo que es el feminismo, porque la gente confunde el embrismo con el feminismo, que son conceptos distintos, pero para mí que las mujeres participen activamente en solidarismo es súper valioso. Entonces tal vez hacer el llamado con esta obra tiene, además de la particularidad de informar, también la participación femenina. No, y quiero rescatar también el diseño. Ah, sí, es distinto. Es algo diferente, la forma en que son tratados los diferentes mitos es sumamente refrescante para la lectura y para poder inclusive no solo el proceso de aprendizaje, sino que realmente... Y para hacerlo rápido. Y llama la atención, llama mucho a las ganas de leerlo. Realmente los invitamos de verdad, compañeros solidaristas, a que adquieran esta obra de los compañeros de Acelecon. Realmente vale la pena que ojalá la puedan tener a su disposición. Pues bien, vamos a arrancar. Definitivamente este es el primer programa y tenía que ser
un programa que realmente pudiera interesarle a todas las asociaciones solidaristas. Inclusive, así lo llamamos, COPE Servidores, lo que le interesa a las asociaciones solidaristas. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los medios han tratado este tema, pues obviamente focalizados de un ámbito general. Porque sí, realmente es un problema que le llama la atención y le interesa a socios, acreedores, deudores, inversionistas, trabajadores inclusive de la misma cooperativa, pero aquí realmente queremos enfocarnos en lo que nos interesa a los que somos solidaristas. Y no son pocas, son más de 200 las asociaciones debidamente identificadas que se vieron involucradas en esta mala noticia que se dio a mediados del mes de mayo, y cuando salieron las alertas de que iba a ser intervenida COPE Servidores, pues no es ningún secreto que muchas de estas asociaciones que han invertido parte de sus recursos entraron en una evolución negativa, realmente en una percepción de extrema preocupación, y que bueno, ha venido, es un tema vivo. O sea, esto es todos los días, yo creo que no es ningún secreto que todos los días estamos viendo noticias sobre lo que está pasando con COPE Servidores, pero definitivamente teníamos que darle un particular interés al tratamiento de este tema tan sensible, pero enfocado a lo que requieren las asociaciones solidaristas. Y no hablo solamente de esas 200 y tantas asociaciones, realmente esto es algo que llamó la atención de todo el sector, casi 1.400 asociaciones, y no es ningún secreto que una gran cantidad de ellas invierten en el sector cooperativo. Y por ende, esos procesos de tomas de decisión, de estrategias de inversión, del famoso tema de diversificación, se vuelve a traer a todas las mesas de las juntas directivas y de los equipos administrativos. Por eso, consideramos que este tema tenía que ser necesariamente el que fuéramos a tratar en el programa del día de hoy. Pues bien, transcurrieron 38 días, Kendall, desde que se inició el proceso de intervención. La misma SUGEF y el interventor pidió una extensión del plazo. Todo el mundo esperaba las noticias ahí por el 25 de junio, pero justamente en uno de los eventos que pues, convocó a más de 600 solidaristas, lo vimos en el sector, no es ningún secreto, todos se dieron cuenta en horas de la tarde de la noticia. Un proceso de resolución. Y aquí es importante, tal vez desde ya empezar con esto, ¿qué es un proceso de resolución? Brevemente nos lo puedes compartir. Y muy importante, ¿cuál es la diferencia con un proceso concursal? Porque de ambos temas habló don Marco Hernández, el interventor, y ahora encargado del proceso de resolución. ¿Qué es esto? Proceso de resolución, proceso concursal. ¿Cuál es la conveniencia? Porque se habla de que es conveniente lo que terminaron resolviendo. Voy a contarles con una historia, porque esto en realidad tiene historia. Costa Rica viene teniendo varios cambios normativos. Yo creo que cuando estudié Derecho, casi todas las normas que estudié han tenido reformas y he tenido como que reaprender, y hemos tenido que reaprender varias cosas. Y uno de esos cambios se da que en Costa Rica nace una ley que es la ley concursal. Esta ley concursal es una ley que viene a cambiar la manera como se dan las quiebras o el trámite de las quiebras en Costa Rica, los procesos de juntas de acreedores y demás. Esto hace que también se den reformas en distintas normativas. Y con respecto a las normativas que tenemos nosotros, es importante tener en consideración que cuando se dan estos cambios o estas reformas que se dan, una es a la Ley Orgánica del Banco Central. Esta Ley Orgánica del Banco Central viene y reforma y genera inclusive el tema del proceso de intervención. Entonces uno viene y dice, mira, yo creí que era porque el Banco Central lo había cambiado y ya, y no, en realidad es que se da un proceso de reforma a esto. Y también se genera otra ley que es la ley de fondos, ¿verdad? De fondos de garantía, que es el que tenemos por ahí que también opera, reglamentos, su jefe genera reglamentos y demás. Y dentro de estas reformas también se da el tema de la resolución. Entonces, por eso es que hago como este tema histórico, porque esto es nuevo. Este tema de casos de COPE Servidores nunca antes se ha vivido en Costa Rica y es la primera vez. Se habían dado como situaciones particulares parecidas de intervención antes, pero no igual a como se ha dado actualmente. Algo que, un paréntesis, nunca cuando se ha dado intervención se ha dado la continuidad de la entidad, ¿verdad? Eso es algo que también nos tiene que llamar a reflexión, porque
Si se supone que intervenís en tiempo, vos podrías lograr que continúe, pero no están continuando. Entonces, William, es un gran problema que estamos teniendo, a pesar que hay regulación nueva, pensar si se está interviniendo en tiempo. Y no estoy nada más señalando de que se la superintendencia no, sino que será en realidad estos mecanismos los adecuados para evitar que se vea algo más catastrófico. Entonces, bueno, hay que revisar eso. Partiendo de ese otro punto o de ese elemento particular que tenemos, nace el proceso de resolución y brevemente hablo de la intervención, porque la intervención son 30 días prorrogables por 30 días más, que bien mencionaste vos el tiempo, ¿verdad? Entonces se hace la intervención lo que busca es determinar si se puede continuar con el negocio o no se puede continuar con el negocio, o pasa a la fase de resolución o, como bien lo mencionaste, pasa a la quiebra, que ahí es donde voy a responder de manera breve para luego detallar un poco más, que la quiebra, ese proceso concursal que se judicialice, en efecto, es bastante negativo en el sentido del tiempo de recuperación. Antitos de que saliera justamente el tema de resolución, salió una noticia en un medio nacional que decía la saturación que tienen los juzgados concursales, y la saturación es caótica. Yo estoy en N cantidad de procesos de distintas entidades, de Aldesa, de Casablanca, de otros grupos de construcción y demás, en los que yo participo en estas audiencias, y se avanza a paso de caracol, o sea, pero lentísimo. Entonces, por el tema tiempo sí es terrible, por el tema tal vez operativo no tanto, pero el tema tiempo es lo que yo creo que genera más problemas. Pero, y también que el tema del cobro, la recuperación no es tan ágil ahora. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, con respecto al proceso de resolución. Correcto. Sí, hemos escuchado en varios ámbitos de asociaciones, eventos y diferentes reuniones que se han desarrollado en el sector, de la conveniencia o de lo bien recibido que se dio sobre esta vertiente que decidió tomar la superintendencia, de irnos por el proceso de resolución versus el proceso precisamente concursal. Y de ahí surgen pues obviamente temas que ya se volvieron parte del vocabulario de todo solidarista. Cuando te hablan del banco bueno y el banco malo, cuando te hablan del fondo de garantías y de que de dónde surge, que si va a alcanzar, que si las cooperativas realmente han puesto. Y esto ha sido, bueno, tema de discusión en todas las mesas de juntas directivas, y vos lo sabés, te están preguntando casi que a diario, ¿qué es esto del banco bueno? ¿Qué es esto del banco malo? Y después entremos a hablar un poquito de lo que es el Fondo de Garantías para que la gente tenga un poco más de claridad sobre los famosos 6 millones de colones. Sí, claro. A ver, la gente creo, por la manera como se ha informado, yo creo, William, no tanto porque la gente lo crea, sino la manera como se ha informado, que banco bueno es el que compra y banco malo es el que agarra lo otro. No, eso no es. En realidad el banco bueno es que vos tenés una entidad financiera y tiene eventualmente lo que son activos o eventualmente bienes, para ponerle algo más sencillo para que sea más entendible, que son como más atractivos, que les es más tangible, que pueden recuperar el dinero más fácil con eso. Por ponerte un ejemplo, que tienen hipotecas. Entonces las hipotecas es riquísimo porque vos decidís, dame la hipoteca y yo la cobro, ¿verdad? Entonces, o tenés una propiedad y esa propiedad dice, bueno, esa propiedad también me sirve, o tenés el mobiliario y todo eso me sirve. Digamos que eso porque es más tangible. Y entonces eso es el banco bueno, en realidad la parte buena del banco, la parte buena de Copeservidores, la parte que me va a generar dinero. Y la parte de banco malo es la parte donde no tiene garantías, que aquí voy a parar. O sea, lo que se ha mencionado, lo que se ha revisado por parte del interventor o ahora resolutor, y es que eso es su mayoría. O sea, que en su mayoría está en banco malo, inclusive el otorgamiento de garantías no habían ni pagarés, o eran sin fiador, o no eran garantías reales, que eso es su mayoría. De hecho, lo que estaba garantizado era un 20 y tanto %, que es muy bajo. Entonces, teniendo en consideración eso, eso es el banco bueno y el banco malo. Ahora, vamos a ver, ahorita cuando el único oferente es el Banco Popular, se va a determinar luego qué tanto quiere adquirir el Banco Popular del Banco Bueno, porque puede que diga, no me interesa todo, me interesa solo esto. Entonces, de ahí es que sale el porcentaje que ellos dicen de que el banco va a adquirir y que es un 20%, que es algo que no es fijo, sino que... el famoso haircut, que es como el corte de cabello, ahí la traducción, pero en realidad le van puede que corten más.
A mí me parece que se dio algo particular en esa conferencia de prensa. De hecho, yo estaba fuera del país y toda la pude escuchar porque iba largo y entonces iba escuchando y algunas cosas que uno ya aprende como con los medios, con la comunicación, dos cosas que se dieron particulares en esa conferencia de prensa. Una que me llamó mucho la atención. Uno, que hablaron en porcentajes. Cuando vos hablas en porcentajes y no en números, es como para no generar alarmas, porque no es lo mismo que vos digas 50.000 millones de colones a que digas 3%, por decirte un ejemplo. Entonces, decía, es 3%, no pasa nada. Cosa que no es 50.000 millones, ¿verdad? Eso estoy diciendo por decir un número, porque ese 3% es enorme, esos 5.500 personas de ese 3% es una afectación catastrófica, por poner un ejemplo. Solo una asociación solidarista podría tener 1.700 millones de colones, 1.800, 2.900, o sea, solo una. Solo una persona física, de hecho un cliente llegó a la oficina a preguntar, solo esa persona tenía 800 millones de colones. Entonces el 3% no lo están minimizando, como, es solo 3%. No, es más grave que eso. Y el otro elemento que me llamó mucho la atención fue que cuando se da, tenemos una invitada por acá, por aquí pasado, cuando se da la conferencia también hablan de 20%. Ese 20% lo dicen en la primera conferencia y en horas de la tarde ya el interventor dice, bueno, pero podría ser peor y podría ser hasta un 50%. Yo lo que me parece es como que le dijeron, mira, revisá porque dijiste esto y no podés generar esas expectativas tan altas y tenés que hacerles ver lo que eventualmente no se pueden encontrar. Yo escuché que en el discurso de don Marco, ¿verdad? Ya se volvió más común el tema de, en el mejor de los casos, ¿verdad? O sea, la famosa muletilla, que si no la usara, pues vendría a generar esa, vamos a decirlo, tal vez la palabra correcta no sea falsa, pero se vuelve una falsa expectativa si no lo haces con algún fundamento o una realidad o algo de peso que permita precisamente llegar a una cifra como tal, ¿no? Sí, de hecho, ahí en términos, no es que sea el caso, ¿verdad? Pero en términos de las falacias argumentativas hay una en las cuales se utiliza de que usted utiliza términos para que se vea como más bonito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que usted era un delincuente en la juventud, dice, mis indiscreciones juveniles. Entonces, es como una manera que uno dice con la argumentación para como adornarlo y que se vea un poco más bonito, pero bueno. En todas las películas de desastres hablan de que no hay que generar pánico. Ajá, y yo entiendo que quieran venir y decir, sí, vamos a recuperar algo, bueno, yo entiendo. Lo que pasa es que se ha hablado de porcentajes, y de hecho yo he estado en distintos medios hablando de este tema, y con todos los periodistas que están abordando el tema, ellos coinciden que están hablando de porcentajes, justo para lo que vos dijiste, para no generar pánico. Entonces, ¿para qué? Para no decir, uy, es que es tanto esa plata, tanto. No, hablan de porcentajes, se me queda en el porcentaje. Y otro tercer elemento que me llamó la atención, que ese tiene como unas mezclas ahí interesantes, es que viene y se dice, es que con los colaboradores que ya salieron no le han pagado. Sí, es que estamos revisando los cálculos. Y digo yo, entonces, ¿cómo estás revisando los cálculos y me dijiste que es inviable? Se supone que ya tus cálculos tenían que haber estado listos para determinar esto. O sea, vos les deberías de pagar a los trabajadores de esas organizaciones. Y luego también están emitiendo los certificados de deudas, pero no los de ahorros. Sí, es que con los de ahorros estamos viendo algunos cálculos. Entonces yo, ¿cómo me estás diciendo que no me puedes emitir un certificado de ahorros porque estás viendo cálculos? O sea, yo tengo muchos cuestionamientos como abogado, claramente tengo que venir y decir, no, vos me tenés que decir cuánto tengo yo ahí, no que estás revisando y porque entonces siento como que fue muy prematuro venir y tal vez no habían terminado de hacer cálculo y dijeron, termina ya porque ya esto se está convirtiendo en la teoría del helado. Que en materia de finanzas es que entre más tiempo pasa, pues el helado se va derritiendo y peor está haciendo lo del banco bueno, ¿verdad? Pues yo casualmente tuve también la oportunidad de escuchar la conferencia del interventor y ahora el resolutor. Eso es parte de todo esto, de lo que tenemos que comentar, ¿verdad? Que me llamó poderosamente la atención y voy a decirlo en términos propositivos, 1 hora duró exactamente, pero de esa hora dedicó aproximadamente casi 40 minutos a responder preguntas, ¿verdad? Fue un foro de preguntas y respuestas, y sus respuestas fueron, tengo que decirlo, yo me sentí sorprendido, porque eran expeditas, eran inmediatas, o sea, no le percibí ni la más mínima duda al presentar alguna respuesta, pero posteriormente, precisamente, conversando con vos y con otros compañeros solidaristas, llamó la atención sus referencias a algunos temas sobre el manejo de CDPs,
El tema de acceder o no a un estado de cuenta por parte del que es ahorrante, por parte del que es socio, por parte del que es acreedor, y que a unos sí les están dando estado de cuenta y a otros no. Y entonces vino a relucir que algunas de las respuestas no fueron del todo como muy precisas y quizá tal vez un tanto apresuradas. Y sé que coincides conmigo con esa, Sí, con claro. esa percepción. Claro, coincido. Y más allá de eso también, William, a ver, don Marco tiene demasiada experiencia. Tiene demasiada experiencia, su formación, inclusive creo que su primera participación fue con el Banco Anglo. En ese momento yo ni siquiera creo que pensaba estudiar Derecho, estaba terminando el 6º grado para ese entonces, pero él tiene demasiada experiencia. Lo que me parece es que hay algunas cosas, en este caso, que tienen bemoles particulares y ya las cosas se mueven distintas a los momentos cuando ha intervenido. No es lo mismo el Banco Anglo cuando eran los medios escritos y que salía cada día, a cuando vos tenés ya la exposición inmediata en redes sociales y tenés las cámaras, como estamos ahorita, y que tenés que ir contestando así en vivo. Entonces, hay las preguntas, claro, que ya eran preparadas, no era que estaban respondiendo propiamente las de redes sociales, tal vez una que otra de redes la agarraban, pero que ya sabían que venía, porque vos sabés lo que viene, o sea, vos que cuando estamos en el solidarismo, nosotros sabemos cuando viene una asamblea, sabemos qué preguntas vienen, qué preguntas no, cómo se van a contestar, de qué manera, de manera que de siempre informar oportunamente a los asociados, pero también cómo bajarle un poco la temperatura a la manera de cómo estoy generando esta respuesta. Entonces, una que por ejemplo me llama la atención, la resolución tiene un plazo de 1 año máximo, ¿verdad? Y una que me llama la atención es porque dice, bueno, y los CDPs se van a entregar hasta en el tanto venzan. Todo bien. Lo que pasa es que puede que hayan CDPs hasta el año 2028. Entonces, uno dice, ok, sí, está bien, la resolución, la negociación, el fideicomiso, podría ser, pero vos estás afirmando algo que podría variar, que podría tener otras condiciones. Entonces, ese elemento, lo de los intereses, que hablaba de que, bueno, les va a generar los intereses, entonces él hizo como una mezcla ahí con respecto al interés y trató de acomodarlo, de que iba a generar el interés legal, que sí iba a ser el interés del CDP, entonces a muchos les puede generar la expectativa de que va a generar el interés del CDP, pero y no propiamente porque estamos en una condición de resolutoria y hay que ver cómo va a generar ese interés, porque en realidad estamos para abajo, o sea, ya no hay manera de que genere ese CDP cuando vamos más bien para abajo, ¿verdad? O sea, entonces hay que ver que se dice lo del interés legal. Más bien, y eso es un común llamado a los solidaristas, o sea, aquí el interés es lo que menos tenemos que pensar. Correcto. Aquí tenemos que pensar en agarrar el principal, o sea, el capital. Entonces, pero sí hay varias cosas que se mencionaron ahí en ese Q&A o preguntas y respuestas que dejan como más dudas que respuestas, que yo sé que han tratado de responder, pero cierro con esta. Una que me llama la atención es que dice, 2 cosas voy a mencionar. Una que dice, bueno, pueden proceder legalmente y pueden adherirse a la denuncia ante la fiscalía. Y está bien, yo no tengo problema con que digan eso, ¿verdad? Pero también el medio se ha dicho, no hagan nada. Entonces hay que revisar por qué yo tengo que confiar a ojos cerrados de lo que me están diciendo, eso es así. O sea, yo tengo que cuestionarme también que si lo que están diciendo es correcto. O sea, yo siempre he pensado que yo estoy diciendo algo y cuestionar, lo que está diciendo él está correcto, lo que está diciendo ella está correcto, ¿qué elementos tiene para decirme esto? O sea, yo pienso de que no tengo que creer a ciegas, yo tengo que cuestionar. Yo no sé si coincides conmigo. No, totalmente. Es más, esa famosa frase en términos médicos de me gustaría tener una segunda opinión, yo creo que aplica para estos ámbitos y sobre todo cuando estamos hablando de una cantidad tan importante de recursos que pertenecen pues obviamente a los asociados y que obviamente tienen necesariamente que estar preguntando más realmente sobre y en redes, William, se ha cuestionado, o sea, a ver, yo tengo dudas con respecto a un eventual conflicto de interés. No con esto digo, y siempre lo he aclarado, de que piense que se está haciendo algo irregular o que se está tapando algo, no. Pero los que en la superintendencia les correspondía ver a Copeservidores, según aparece en el sitio web de la superintendencia, era el interventor y la interventora suplente. Ellos les correspondía ver a las cooperativas y propiamente la cooperativa de Copeservidores. Luego quedan nombrados como interventores y ahora como resolutor. Entonces, vos decís,
¿Por qué la misma persona que está haciendo esa supervisión está haciendo esto y está haciendo esto otro? Sí, que por la expertise, porque conoce, está bien. Pero inclusive en el financiero me hacen una pregunta y mandaron a preguntar a su jefe y su jefe dijo, no respondieron a esa inquietud. Está y lo pueden buscar porque está la nota donde dice, al cierre de esta edición no habían contestado esto. Reitero, yo no es que estéis sembrando de cizaña, no, sino porque yo me digo, mira, lo más sano por gobernanza es que si vos estás supervisando algo, otra persona supervise. No es que el mismo supervise, o sea, entonces yo creo que por un tema de gobernanza, o sea, por un tema de evitar justamente este tipo de cuestionamientos, se revise si ese es el procedimiento adecuado. A ver, no, reitero, no estoy diciendo que se está haciendo algo malo, pero sí creo que a nivel de gobernanza y a nivel de toma de decisiones para ese tipo de actos, tienen que revisarlo. Si él es la persona experta en este tipo de cosas, bueno, que lo tengan como experto para ese tipo de casos. Sí, como la referencia. Exacto, pero entonces revisar quién es el que está supervisando y que entonces esta persona experta diga, mira, vos no supervisaste bien esto, porque ahora, ¿cómo él va a venir a decir? Es que yo no supervisé bien esto. Sí, no suena conveniente. Pues bien, aterrizando puntualmente en lo que les interesa a las asociaciones, la probabilidad de recuperación del capital, ya dijiste el tema de los intereses, realmente la probabilidad y lo que hay que centrarse es en el tema de la recuperación del capital, el tema de los CDPs, algunos inclusive que están incorporando dentro de la figura del back-to-back, porque partieron y se financiaron con capital de la cooperativa, gracias al soporte que tenían con sus CDPs. Las probabilidades, y también unamos este tema de las probabilidades, que es lo que realmente quieren escuchar las asociaciones, con los tiempos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que definitivamente están viviendo las asociaciones, que es estar en esa preocupación del día a día. También es prudente y es conveniente tener conocimiento sobre lo que son los tiempos. Entonces yo creo que debemos tener, sí, un seguimiento permanente de lo que está sucediendo con el tema de la resolución, pero igualmente hay que entender que hay procesos y que requieren un tiempo específico. Ve, William, voy a arrancar con un tema que me llama mucho la atención del sector para juntas y gerentes, para proceder a contestarte. Algo que me parece que han estado diciendo es que quieren despedir a gerentes o remover a juntas por esta decisión. Y entonces, y tanto juntas y... Exacto, entonces las juntas están preocupadas. Yo primero le diría a las juntas y los gerentes a ustedes los engañaron, porque les mostraron información falsa. Y me parece que en el sector salió gente diciendo, ay, es que ustedes, ¿por qué invirtieron así? Y demás, porque me estaban dando información falsa. Entonces, para que tal vez el primer punto es que si van a defender eso, les digan, vean, no fue que solo yo, sino que nos mintieron un montón de gente. Eso tal vez lo hago como una introducción para referirme al tema de tiempos, porque eso es algo que durante el tiempo van a tener que ir defendiendo, sí, de por qué fue que invirtieron ahí. La importancia de la comunicación permanente con los asociados. Total. Yo creo que esa es la estrategia inmediata a seguir para todos los que están involucrados. Sí, total. Ese primer punto. El segundo punto que bien mencionas es, ahorita en la fase en la que estamos, es la fase donde hay un único gerente que está revisando qué situación está, cómo está la cartera, cómo está ese banco bueno, cómo está ese banco malo, para determinar, y según el apetito de riesgo que tenga esta entidad, que el apetito de riesgo es qué tanto me quiero aventurar yo a comprar esto, ¿verdad? O sea, qué tanto va a afectar a mí mi suficiencia patrimonial si yo compro esto, qué tanto puedo recuperar, cuáles son las probabilidades, que son temas en finanzas y en temas de economía, se revisan estos elementos. Entonces, dicho esto, primero hay que llegar a este acuerdo, porque con este acuerdo yo puedo tener una proyección de tiempo, no con esto es el tiempo que va a pasar, porque voy a agarrar un ejemplo, con el tema cuando Copemex, que es una cooperativa que curiosamente he estado viéndolo con distintos expertos, fue algo muy parecido. William, fue muy parecido, mostraban sí, estados... Recuerdo, porque había un proceso de fusión en donde Copenhague creo que quería absorber precisamente Copemex y se dieron cuenta de eso. Y se dieron cuenta y dijeron, hey, no vea. Contabilidad, como exacto, y entonces ahí se anunció y ya cayó. Entonces, mucha gente todavía no ha recuperado los dineros de fondos de Copemex. Y entonces dijeron, no, es que lo agarró una entidad y ahora sí vamos a... No, vos revisás y preguntás, inclusive ves redes, cuando hablan de Copemex te dicen, es que yo no recibo ese dinero, y han pasado tanto tiempo y me han dicho, y hago las gestiones y todo, y yo he tenido clientes que dicen, es que yo no recibo lo de Copemex, y lo han vendido como que fue que todo lo entregaron, y no es cierto. Entonces, hay que tener en consideración, pensar
hay una frase que es como piense mal para que le vaya bien, piense en el peor escenario posible para que entonces usted pueda ir pasos adelante donde se han hecho propuestas de venir y decir, vaya estimando, sí, vaya estimando. O sea, vaya estimando, por lo menos estime, firmas nacionales e internacionales han establecido que vaya estimando entre un 30 y un 50%. Ni siquiera el 20, entre un 30 y un 50%. Entonces, vaya estimando y proyectando a largo plazo, porque ahí tenemos distintos tipos de asociaciones, William, que tienen condiciones muy particulares. Unas, como hablábamos detrás de cámaras antes de comenzar, unas que vienen y colocaron 40, 50, 60, 70%, y otras que colocaron muy poquito. Y entonces resulta que las que colocaron poquito reparten, por poner tu ejemplo, hagamos un ejercicio ahí matemático fácil, digamos que esas que colocaron poquito reparten 300 millones de colones en excedentes, pero lo que tienen en Copeservidores son 100. Con solo un periodo ya ellos dicen, no repartimos excedentes, lo tuvimos. Pero hay otras que de repente tenían 100 millones de Copeservidores y repartían 10 millones de colones en excedentes. Sí, no, este tema particularmente lo conozco bastante bien, como por formación como contador y del público y demás, y que he asesorado a asociaciones y demás en el entorno. Es claro que el manejo contable tiene ciertas implicaciones en materia normativa, pero igualmente el manejo legal permite algunas otras iniciativas que busquen la supervivencia de la asociación solidarista, más allá de un tema de una salvedad dentro de un informe de auditoría. Pues bien, nos quedan un par de minutos, Kendall, y quisiera que lo aprovecháramos precisamente para decirle a la gente, el proceso de resolución no debe durar más de un año, es lo que dice la información compartida por la SUGEF. Igual hay que esperar noticias en estos primeros meses del proceso, ¿verdad? Para que tengamos alguna noticia sobre la entidad que probablemente estaría absorbiendo la primera parte del tema del banco bueno, ¿verdad? Y después de eso inclusive se habla de que ya cuando entremos a la parte del banco malo va a haber un periodo adicional, porque ya tampoco va a ser sencillo sacar algo bueno de todo eso malo que pueda darse, y viene hasta la creación de una figura de fideicomiso. Sí, el fideicomiso. Y las famosas que no nos dio chance de hablar, pero sí. Pero no, vamos a tener una segunda edición, porque este tema de Copeservidores, desafortunadamente, como lo dije al principio, es un tema vivo, y todos los días están saliendo informaciones nuevas que requieren pues, estar siendo comunicadas y particularmente orientadas, en nuestro caso, para las asociaciones solidaristas. Me gustaría tener una reflexión final y ojalá un tanto sin ánimo de ser muy propositivo, pero sí esperanzadora para las asociaciones, porque al menos estamos ante un proceso que es diferente y que podría en alguna medida alivianar esa primera impresión de un impacto fulminante que fue lo que generó la intervención como tal. Sí, yo tal vez voy a dividirlo. Primero, patronos. A los patronos yo lo que les diría es, no satanicen a las asociaciones solidaristas, o sea, más bien apoyen a las asociaciones solidaristas y denle un impulso, inclusive si tienen que apoyarles de una u otra manera, apóyenles, o sea, denles ese soporte en momentos duros, porque en realidad es un beneficio para los colaboradores, no piensen en disolverlas, o sea, eso es el punto número uno, patronos. A los asociados, no se salgan de la asociación. O sea, ustedes tienen ahí el aporte patronal, su ahorro obrero, y salirse más bien va a generar un daño al sector solidarista, a su asociación, que tanto les ha dado. Porque, William, ahí a los mismos asociados, la asociación solidarista no son los excedentes. La asociación solidarista es más que eso, es todo lo que usted le genera, los beneficios, los ahorros, ese soporte, esas actividades para el Día del Niño, el Día del Padre, o sea, todo ese tipo de cosas para que usted tenga un crecimiento social, económico, cultural, eso. Para las juntas directivas tengan mucha calma, informen muchísimo a los asociados, pero demasiado a los asociados. Entre mayor información, mejor. Ojalá hagan un boletín mensual donde le van informando y demás. No precisamente tienen que ser asambleas, pero sí por lo menos informarles. Y a las gerencias, informen a las juntas. Porque a veces las juntas no tienen como esta formación que puede tener un gerente. Que ahí yo también hago un llamado a las juntas, me devuelvo un poco porque los gerentes que buscan deberían tener un conocimiento técnico apropiado para ayudarles. Entonces, a los gerentes igual, informen a las juntas y también infórmense, como en canales como lo que están haciendo, esto tan positivo que es para las asociaciones, infórmense y denle elementos de valor a las juntas para las tomas de decisiones. Este tema todavía no es sistémico, y con eso cierro, no es sistémico. Pero si empezamos a tomar las decisiones de salirnos, de ya no quiero invertir en cooperativa, de ya no quiero estar en la asociación, de ya...
ahí lo vamos a volver sistémico. Entonces está en nosotros cómo hacemos esto, cómo tomamos estas decisiones, pero sí hay una campanada para SUGEF, hay una campanada para CONACYF, que ese es el último, de cómo están haciendo las cosas, de cómo están supervisando y si lo están haciendo en tiempo. Eso tal vez serían los puntos que... Usando una frase coloquial, sí, efectivamente estas entidades tienen vela en este entierro, aunque hayan querido dar la impresión de que no y de que están haciendo perfectamente todo muy bien, y eso hay bastante tela que cortar. Pues bien, Kendall, se nos acabó el tiempo y realmente queremos agradecerte muchísimo que estuvieras en este primer programa. Definitivamente este es un tema que se las trae y que obliga pues a una segunda emisión, además de que el tratamiento en materia contable y otros ámbitos requiere la participación de otros compañeros especialistas en el tema con quienes ya hemos conversado y que están muy interesados en venir a participar del programa. Así que, compañeros solidaristas, estén atentos porque realmente muy pronto vamos a tener las siguientes emisiones en donde trataremos de abordar de la mejor manera todos estos temas y que requieren que ustedes presten atención y puedan tomar las decisiones adecuadas. Bien lo referiste, juntas directivas, asociados y administrativos, todos son una sola entidad, así que deben de trabajar y remar siempre en el mismo sentido. Agradecemos muchísimo la oportunidad realmente de todos los que nos hayan acompañado. Va a quedar disponible también ahí en nuestro canal la posibilidad de que ustedes planteen consultas en su momento, igualmente sugieran temas a futuro para poder desarrollar otros programas, y muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta primera edición de ASOTV, tu canal solidarista, porque tu organización merece la información. Estén atentos, pronto tendremos una nueva emisión y realmente muchas gracias. Gracias, Kendall. Un placer, William. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias.